Les saludo a los hermanos con la paz del Señor. Vamos a ir al mensaje de la palabra. Vamos a estar viendo nuestra Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 1. Y dice así la bendita palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer el versículo 1 y el 6 del capítulo 11 del libro de Hebreos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. El 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Vamos a hacer una oración por esta palabra. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por lo que tú vas a estar hablando, Señor, a través de mi vida, Señor, para tu pueblo, para todo aquel que está oyendo esta palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te pido que tú hagas caso a esta palabra de ellos. Gracias, Padre Santo. Amén, amén y amén. Dice la bendita palabra de Dios que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Tenemos fe que vamos a obtener la victoria en Cristo Jesús, sea a través de nuestro familiar que está depresivo, que está angustiado, que no quiere saber nada con la iglesia, nuestro esposo también o nuestra esposa está en un momento difícil, tal vez tienes a tu esposo que está en el alcohol, a tu hijo que está en la droga, pero tú estás pidiéndole a Dios con fe y estás divisando en un futuro, no muy tardío, de que Dios te lo va a conceder. Venimos a la casa de Dios a pedirle a Dios con fe. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios, que la fe es aquello lo cual nos mueve y activa el corazón de Dios cuando hay un hombre de fe, cuando hay una mujer de fe. Dice que el justo por la fe vivirá. Por eso estamos creyendo de que nuestra familia, que nuestros hijos, que nuestra iglesia va a ser de bendición, va a ser bendecida, nuestros hijos van a cambiar, la cautividad vendrá. Esa unción vendrá y va a quitar a nuestros hijos, a nuestra familia que está cautivo. Dice el 6 de Hebreos, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que tener fe para agradar a Dios. Por eso en estos tiempos estamos pasando tiempos difíciles porque tal vez no estamos creyendo en Dios. Dice que Jesucristo es el autor y el consumador de la fe. Él es el que patentó la fe, Él es aquel del cual dijo que sin fe es imposible agradar a Dios a través del apóstol Pablo. Su Espíritu Santo es el que nos alienta a creer en Jesucristo. Creemos, mi hermano, de que Cristo lo puede hacer a través de nuestras vidas si ponemos la fe y la confianza en el Señor. Ustedes recuerdan el episodio en donde estaban los discípulos de Jesús echando fuera a un demonio y no podían quitarle el demonio que tenía este joven. Dice que era un joven que tenía ataques de epilepsia, que muchas veces el espíritu que posesionaba el cuerpo de este joven lo tiraba muchas veces al agua, muchas veces lo tiraba al fuego, y su padre iba y lo sacaba. ¿Y qué es lo que no hace un padre por su hijo? Hace todo por un hijo. Entonces vio que sus discípulos estaban ahí echando fuera a este demonio y no podían echárselo, y el padre y los discípulos estaban frustrados porque no había un cambio. Aún el demonio estaba en el joven lo tenía posesionado, pero este padre fue a donde estaba Jesús y le dijo, maestro, ayúdame. Y Jesús le preguntó qué es lo que quería. Le dijo, quiero que me ayudes porque tengo un hijo tal y tal y está así, y tus discípulos están intentando libertarlo, pero no lo pueden libertar. Entonces el Señor Jesús fue, y todos sabemos lo que pasó. El Señor Jesús expulsó al demonio que posesionaba a este joven. Jesucristo se lo dio a su Padre, y cuando Pedro y los demás discípulos iban con Jesús, dijeron entre sí, yo me imagino, qué vergüenza, Señor,
¿Por qué nosotros no pudimos echarle fuera y dejarlo libre? Y Jesucristo dijo, esto, dice el Señor, no sale más que con ayuno y oración, que si tuvieras fe como un grano de mostaza, tú le dirías a este monte, desarráigate y plántate en el mar, y eso sería como uno lo dice. Entonces, mi hermano, ahí se fueron frustrados los discípulos, pero el Señor Jesús enseñaba a su pueblo que sin fe es imposible agradar al Dios Padre, y a todo lo que nosotros emprendamos en nuestra vida, tienes que tener fe, tienes que creer. Todo, Satanás puede venir y robarte muchas cosas, pero no puede robarte una de las cosas que es la fe, y otras son tus sueños. Tienes que tener sueños y tienes que tener esa fe para alcanzar tus ideales, para alcanzar tus sueños. Creemos que Dios es un Dios de oportunidades, creemos que Dios es un Dios que quiere lo mejor para ti y para mí. Es por eso que tenemos que creer que nuestra familia será salva a través de la palabra de Dios, a través de la palabra que infunde fe. Cuando nosotros leemos la palabra, dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Tenemos que leer su palabra, tenemos que escudriñarle, tenemos que decirle, Señor, enséñame a creer, Padre Santo, dame sabiduría, entendimiento, ayúdame a que yo pueda creer. A veces queremos ver los milagros con nuestros ojos para creer a Dios. Primeramente nosotros tenemos que creer para ver milagros. Si no creemos, no veremos la gloria de Dios. Para el que cree, todo le es posible, dice mi amado Señor en la palabra. Por eso te aliento, tú que estás del otro lado, tú que nos estás viendo por internet, tú que estás escuchando esta palabra, déjame decirte una vez más de que Jesucristo está muy interesado en bendecirte, que Jesucristo quiere que tú pongas la fe en Él. Uno de los episodios que te voy a contar por última vez es cuando Jesús estaba en una casa y le dijo a los discípulos, vayan del otro lado de la ribera y tomen una barca y yo les alcanzaré en el camino. Era la cuarta vigilia, Jesús no venía, era de noche y ahí Jesucristo no venía, los discípulos miraban hacia un lado, hacia otro y decían, ¿qué barca traerá al maestro? ¿Qué barca vendrá a traer al maestro? Porque no vemos nada, era de noche y allí a la distancia, dice la palabra de Dios, que se apareció una silueta y venía Jesucristo caminando por las aguas. Y los discípulos habían visto que Jesús había sanado el leproso, había limpiado a aquellos los cuales estaban con enfermedades de lepra, habían visto los cuales eran paralíticos, lo levantaban, habían visto resucitar muertos, pero nunca habían visto a Jesucristo caminar por las aguas. Era un espectáculo. Recordemos que en los tiempos de la antigüedad la vestimenta no era la misma que ahora. La vestimenta de antes era una túnica y cuando ellos vinieron, dice que ellos iban remando contra el viento contrario e iban remando y poniéndole fuerza a los remos y Jesucristo venía y de repente dijeron, ¿qué espectáculo es ese? Es un fantasma, y todos se turbaron en el corazón, y cuando se fue acercando Jesús, Jesús dijo, no temáis, soy vuestro maestro. Y Pedro, que era mandamás en esa oportunidad, le dijo, yo me imagino, dijo, yo quiero hacer lo que tú haces. Y Jesucristo le dijo, bájate Pedro de la barca. Y dice que Pedro bajó y puso un pie y empezó a caminar por las aguas, empezó a ver que no se hundía y empezó a caminar un paso, dos pasos, tres, hasta mirar a Jesús. Mientras miraba a Jesús, no se hundía. Pero déjame decirte que cuando quitó la mirada del Señor, de su Maestro, comenzó a hundirse porque empezó a tener temor y a ver a los costados e imaginó en su corazón que lo que él estaba haciendo no era normal, no podía ser un ser humano normal, no era que siempre se veía que gente caminaba las aguas, pero en ese momento Pedro comienza a hundirse. ¿Por qué? Porque empieza a quitar la mirada de Jesús, empieza a tener dudas en su corazón. Y lo que Dios está queriendo que nosotros no quitemos la mirada y no terminemos hundiéndonos en nuestros problemas, así como Pedro se hundió en ese momento y dice que el Señor Jesús asió de él, le tomó de la mano, porque Pedro empezó a decir, Maestro, ayúdame, que me hundo, que me ahogo. Entonces Jesús dice que asió de él, lo tomó de la mano y lo subió a la barca y enseguida se arrodillaron en la barca y dijeron, verdaderamente tú
eres el Hijo de Dios. Por eso, tú que estás mirándome, para Dios no hay nada imposible. Tal vez estás enfermo, estás en un hospital, tienes una enfermedad terminal, un cáncer, te han diagnosticado SIDA, tienes parálisis, estás en una cama, no mueves, estás parapléjico, no mueves tu cuerpo, tal vez estás con un cáncer, un tumor, tienes leucemia, pero déjame decirte que dice la palabra de Dios que estas señales seguirán a los que creen, y si tú crees en este día de que Jesucristo va a hacer el milagro en tu vida, tú estás activando la fe. La fe es aquello lo cual se activa, atrévete a creer, porque en este tiempo Dios quiere levantar tu vida, Dios tiene un propósito contigo. Tú no naciste con esa enfermedad, tú naciste sano, y el enemigo, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar, y tú tienes un propósito en esta vida que Dios te ha elegido, y el diablo quiere verte en una cama de un hospital, fallecer ahí, morir, y no se cumplan tus sueños. Pero Jesucristo lo dice en su palabra, que cuando el Señor haga volver la cautividad sobre Sion, seremos como los que sueñan. Nuestra boca se llenará de risa y nuestros labios de alabanza. Así que te invito y te aliento a que corras a los pies de Cristo antes de que sea tarde. Yo quiero bendecirte desde este lugar. Señor, bendecí en el nombre de Jesús a cada uno que está escuchando, Señor, que está en el hospital, a cada uno que ha llegado esta palabra a su oído, Señor. Yo te pido que tú les inspires fe, Señor, porque tú eres un Dios de fe, un Dios de esperanza. En el nombre de Jesús, yo te bendigo donde estás, y que seas bendecido y que seas sano para la gloria del nombre del Señor. Amén, amén y amén.